No todos los grandes comienzos son ruidosos. Algunos nacen en el silencio de un campo, bajo el sol ardiente y el polvo de la rutina. Mientras el mundo giraba en caos, un hombre sencillo decidía ser fiel sin testigos, justo sin recompensa, fuerte sin levantar la voz. No buscaba gloria, solo hacía lo correcto. Y sin saberlo, su nombre sería grabado en la línea del Mesías. Esta es la historia de Buz, el hombre que sembró redención con las manos y cosechó eternidad sin saberlo. Si te emociona descubrir cómo Dios obra en los silencios y en lo simple, deja tu me gusta, suscríbete y activa la campanita. En este canal, cada historia es un susurro del cielo que vale la pena escuchar. Había una época en que Israel vivía sin rumbo, como si cada uno fuera su propio juez y la verdad ya no tuviera lugar. La tierra estaba cansada de tanta desobediencia, de tantas promesas rotas, de un pueblo que caminaba en círculos dentro del mismo desierto espiritual. Parecía que el cielo guardaba silencio, pero no estaba ausente. Fue entonces cuando nació Buz, en un rincón tranquilo llamado Belén. Su historia no comenzó en palacios ni entre soldados, sino entre piedras, trigo y relatos antiguos. Su padre era Salmón y su madre Rahab. Sí, la misma mujer que había arriesgado su vida en Jericó para esconder a los espías de Israel. Una extranjera marcada por su pasado, pero redimida por su fe. Creció escuchando esa historia en casa, no como un cuento de heroísmo, sino como una lección viva, que Dios puede cambiar destinos cuando alguien decide confiar. Buz fue forjado en ese ambiente. No era el más fuerte ni el más veloz, pero había en él una firmeza silenciosa. Caminaba con los pies en la tierra y el corazón en lo eterno. Era dueño de tierras, sí, pero sobre todo, era dueño de su palabra. En tiempos de ruido y confusión, él era uno de los pocos hombres que sabían cuándo callar y cuándo actuar. Mientras otros se perdían en disputas, él cuidaba de lo suyo con diligencia. No buscaba aplausos ni títulos. Su fuerza no estaba en el brazo, sino en el alma. Un día como cualquier otro, cuando el sol caía implacable sobre los campos, Buz llegó para supervisar la cosecha. Era un hombre de rutina, pero entre los surcos y las espigas caídas, sus ojos se detuvieron. Allí, entre las hierbas, una mujer se agachaba con cuidado, recogiendo lo que los demás dejaban atrás. No vestía como las demás, no hablaba como las demás. Tenía la cabeza baja, las manos ásperas y los ojos fijos en la tierra, como quien busca más que comida. Era Ruth, la moabita, la extranjera que había dejado su pueblo, su lengua, su historia, todo para seguir a su suegra viuda, Noemí, de regreso a Israel. Buz no la conocía, pero algo en su andar llamó su atención. No era belleza, no era juventud, era dignidad. Llamó a uno de sus trabajadores y preguntó, ¿quién es esa joven? La respuesta vino con un dejo de sorpresa. Es la moabita que volvió con Noemí. Entonces Buz comprendió. Aquella era la mujer de la que todos murmuraban en el pueblo, la que abandonó su pasado por lealtad, la que eligió la fidelidad a una anciana en lugar de rehacer su vida en su tierra. Se acercó sin imponerse. Le habló con respeto. Le dijo que no se fuera, que recogiera tranquilamente entre sus siervas. Dio orden a sus hombres de no molestarla y, en secreto, mandó que dejaran caer espigas a propósito para ella. Un gesto pequeño, pero lleno de propósito. Ruth se inclinó profundamente, el rostro tocando el polvo. ¿Por qué se ha fijado en mí, siendo yo extranjera?, preguntó con voz temblorosa. Y Buz respondió con palabras simples, pero eternas. Me han contado todo lo que hiciste por tu suegra. Que el Señor te recompense por ello. Aquel día pasó sin milagros visibles. El sol se puso. El campo quedó en silencio.
Pero algo había cambiado. Entre espigas y miradas humildes, una historia nueva había comenzado. Y aunque ninguno de los dos podía verlo aún, el cielo ya había puesto su firma en aquella escena. Ruth regresó a casa al final del día con los brazos llenos, pero su alma más llena aún. Llevaba consigo algo más que espigas. Llevaba gestos, palabras, silencios que despertaban preguntas en su pecho. Noemí, sentada en el rincón, la miró con atención. Ruth le contó todo lo que había ocurrido en el campo. Cómo Boaz la había tratado, las palabras que dijo, la manera en que la miró sin juicio ni desprecio. Noemí escuchaba sin hablar, pero sus ojos decían más que 1000 frases. Ella entendía. Años de amargura no le habían quitado la sabiduría. Reconocía los movimientos sutiles de Dios. Y en esa historia sencilla de una cosecha, ella percibía la mano del Eterno escribiendo con ternura. Entonces, con voz baja y cierta urgencia, le reveló algo que Ruth jamás había escuchado. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos. Es uno de nuestros Goel, un redentor. En la antigua ley de Israel, si una mujer quedaba viuda sin hijos, un pariente del esposo podía casarse con ella para preservar el nombre de la familia. No era obligación, era decisión, era acto de honor, de responsabilidad sagrada, un símbolo de restauración. Debes acercarte a él, le dijo Noemí, pero no como quien mendiga, sino como quien honra la ley de nuestros padres. Le explicó con detalle lo que debía hacer. Ruth debía esperar la noche de la trilla, cuando Boaz estuviera en la era, separando el grano de la paja. Cuando él durmiera, ella debía acercarse, descubrir sus pies y acostarse a su lado. Era un gesto lleno de significado, una forma respetuosa de decir, protégeme, cúbreme, redímeme. Ruth escuchaba con atención. No era fácil, todo era nuevo, pero algo dentro de ella, algo más fuerte que el miedo, le decía que el momento había llegado. La noche cayó sobre Belén. En la era, entre montones de trigo y el susurro del viento, Boaz terminó su trabajo. Comió, bebió y se acostó cerca del grano, como era costumbre. Todo estaba en calma. La oscuridad cubría la tierra, pero el cielo no dormía. Ruth, en silencio, caminó hasta él. Sus pasos eran suaves, como si temiera despertar al destino antes de tiempo. Se acercó. Descubrió los pies de Boaz y se recostó. No dijo nada, no pidió nada con la boca. Pero su presencia hablaba. Estoy aquí, a tus pies, bajo tu manto, si me recibes. En medio de la noche, Boaz despertó con sobresalto. Sintió algo, alguien, a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó en la penumbra. Soy Ruth, tu sierva, respondió ella, con voz firme pero suave. Cubre con tu manto a esta sierva, pues tú eres redentor. El silencio duró unos segundos que parecieron eternos, y entonces Boaz habló. No con autoridad, no con temor, sino con honra. Has mostrado una gran bondad. No fuiste tras los jóvenes, ni ricos, ni pobres. Has actuado con integridad. Yo haré por ti lo que pidas, pero hay un pariente más cercano que yo. Si él no quiere redimirte, yo lo haré. Te lo juro, no hubo promesas vacías, no hubo besos ni juramentos románticos, solo compromiso, verdad y propósito. Antes del amanecer, Boaz envió a Ruth de regreso con un manto lleno de cebada. No era solo una dádiva, era un mensaje. No te olvidaré. Al día siguiente, Boaz se presentó en el portón de la ciudad. Allí se resolvían los asuntos más serios. Llamó a 10 ancianos como testigos. Esperó al otro pariente. Cuando éste llegó, Boaz le explicó: Noemí vende las tierras de Elimelec. Tú tienes el primer derecho a redimirlas. El hombre aceptó. Sí, las redimiré. Pero Boaz continuó: en el día que adquieras la tierra,
También debes tomar a Ruth, la moabita, como esposa, para preservar el nombre del difunto. El hombre vaciló. El oro lo atraía. El compromiso, no tanto. No puedo. Afectaría mi herencia, dijo, retrocediendo. Entonces, Buz dio un paso al frente. Yo la redimiré. Ante ustedes, testigos, tomo a Ruth como esposa. Heredaré la tierra, preservaré el nombre y cumpliré la ley. El otro hombre se quitó una sandalia y se la entregó, según el antiguo rito. Los ancianos bendijeron el pacto. Compararon a Ruth con Raquel y Lea, madres de Israel. La gente del pueblo reconoció. Algo grande había ocurrido allí. No un escándalo, no una guerra, sino un acto de justicia que cambiaría generaciones. Lo que comenzó con espigas sueltas, ahora tenía raíces profundas. El cielo, en silencio, sonreía. Después del pacto sellado delante de los ancianos, Buz tomó a Ruth como esposa. No hubo banquetes grandiosos ni procesiones públicas, pero sí hubo algo que pocos matrimonios tienen: una raíz eterna. La unión de Buz y Ruth no fue construida sobre la emoción del momento, mas sí sobre el compromiso, la honra y la obediencia a un propósito que iba más allá de ellos. Dios, que no ignora lo que se hace en lo oculto, bendijo su unión. Pasaron los días y llegó la vida. Ruth, aquella viuda extranjera, estéril de futuro y llena de heridas, quedó embarazada. Lo que antes parecía imposible, ahora se movía en su vientre. Y cuando nació el niño, hubo alegría en Belén. No solo para Buz, no solo para Ruth, sino para Noemí, aquella mujer que había regresado amargada, vacía, con el alma quebrada. Ahora sostenía un nieto en sus brazos. Las mujeres del pueblo la rodearon, emocionadas. El Señor no te ha dejado sin un redentor, decían. Este niño será tu consuelo y restaurará tu vida. Le dieron por nombre Obed, que significa el que sirve, y aunque parecía solo un niño más en los campos de Judá, sus pasos aún sin rumbo serían parte del camino que conduciría a un trono. Obed creció entre relatos antiguos y silencios sabios. Aprendió del campo, de la tierra, del trabajo, pero también de la fe. Su abuelo, Buz, lo miraba con orgullo calmo. No necesitaba ver castillos para saber que algo mayor estaba en marcha, y el tiempo siguió su curso. Obed, ya hombre, se casó y tuvo un hijo. A este hijo le puso por nombre Isaí, y aunque Isaí no llevaba corona, su sangre ya latía con promesa, porque de su linaje, aún sin saberlo, nacería el rey que conquistaría gigantes, escribirá canciones eternas, y sería llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Isaí creció en la misma tierra que había visto a Buz recoger espigas y sembrar justicia. No era rico en oro, pero sí en sabiduría. Tenía muchos hijos, y entre ellos uno parecía el menos notable, pequeño, de cabello rojizo, pastor de ovejas, olvidado incluso cuando el profeta vino a su casa. Ese niño se llamaba David. Sí, el David, el ungido, el que enfrentaría a Goliat, el que escribiría salmos que tocarían almas por siglos. Pero antes de la espada, antes del arpa, antes de la corona, hubo una línea de hombres justos que sostuvieron la promesa con fe silenciosa. Buz no vio a David, tampoco a Salomón, pero vio a Obed, y eso fue suficiente. Años después, cuando el templo de Salomón fue construido, 2 columnas fueron levantadas en la entrada. Una se llamó Jaquín, la otra, Buz. No fue un detalle arquitectónico al azar, fue un mensaje del cielo. Este lugar se sostiene sobre fidelidad. Este templo comienza con firmeza. Buz envejeció viendo la vida pasar despacio. Se sentaba a la entrada de la ciudad, observaba a sus nietos jugar. Ya no era el hombre fuerte del campo, pero su mirada aún tenía esa serenidad que solo los justos conocen.
No dejó muchas palabras registradas, pero su vida habló. Redimió cuando nadie lo esperaba. Cumplió una ley que muchos ya habían olvidado. Sostuvo una promesa que aún no veía, y por eso su nombre quedó grabado, no en piedra, sino en la genealogía del Mesías. Bus no vivió para ver tronos ni coronas. No estuvo presente cuando David fue ungido, ni cuando Jerusalén se convirtió en capital, pero cada paso de su vida había sido un ladrillo silencioso en el edificio de una promesa eterna. Él no fue rey, ni profeta, ni guerrero, solo fue justo, y eso bastó. En sus últimos años, Bus caminaba más despacio. Sus manos, antes firmes entre espigas, temblaban al sostener el cayado. Se sentaba a la sombra, observando los campos que un día cuidó con devoción. A veces, en el rostro le brillaba una sonrisa tranquila, como quien sabe que sembró bien. Aún sin ver toda la cosecha, la gente del pueblo lo saludaba con respeto. Algunos lo recordaban como el hombre que redimió a la moabita. Otros lo admiraban por su honestidad, pero pocos sabían que en el vientre de aquella mujer extranjera, un linaje había comenzado a arder como una antorcha en la oscuridad. El nombre de Bus se mantuvo vivo, no en estatuas ni en canciones populares, sino en algo más profundo: la genealogía del Mesías. Siglos después, cuando los evangelios fueron escritos, Mateo abriría el rollo de los nombres, y entre generaciones, justo allí, donde pocos miran con atención, el nombre de Bus brillaba silencioso. Salmón engendró a Bus de Rahab. Bus engendró a Obed de Ruth. Obed engendró a Isaí. Y de Isaí nacería David. Y de David, la promesa seguiría viva, hasta que en un pesebre de Belén, en el mismo suelo donde Bus sembró trigo y misericordia, nacería Jesús, el verdadero Redentor. Y entonces todo cobró sentido, porque lo que Bus hizo con Ruth, acogerla, cubrirla con su manto, darle nombre y herencia, fue un reflejo de lo que Cristo haría por todos: rescatar, redimir, dar vida nueva. La capa que Bus extendió en la era no fue solo un gesto de bondad, fue una profecía viva, fue el cielo ensayando en una historia íntima lo que más tarde haría en una cruz. Nadie lo supo entonces, ni Ruth, ni Bus, ni Noemí, pero cada paso que dieron estaba guiado por un Dios que no olvida ninguna fidelidad. Bus no escribió libros, no fundó ciudades, pero escribió con su vida una línea que llegaría hasta El Salvador. Y quizás esa sea la mayor lección: no necesitas ser grande ante los hombres para ser eterno ante Dios. Lo que haces en lo oculto, lo que decides cuando nadie mira, lo que entregas cuando parece no valer la pena, puede ser justo lo que Dios usará para cambiar la historia. Así termina la historia de Bus, no con un rugido, sino con un susurro que sigue resonando, porque el campo donde recogió espigas fue el mismo donde Dios sembró redención, y su vida, sencilla pero fiel, se convirtió en columna del templo más alto que existe, el plan eterno del cielo. La historia de Bus no terminó con gloria humana, sino con fidelidad eterna. Él no buscó ser recordado, pero fue escrito entre los elegidos. En tiempos donde muchos quieren ser vistos, Él eligió hacer lo correcto en silencio. Y Dios, que ve en lo secreto, lo hizo parte de algo mucho mayor. Que tu vida, como la de Bus, sea semilla de promesas que tú mismo aún no alcanzas a ver. Porque a veces, la eternidad comienza con una decisión pequeña, hecha con el corazón correcto. Si esta historia tocó tu alma, deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal. Aquí cada relato es una semilla de fe, esperanza y redención. Comparte este video con alguien que necesita recordar que Dios no olvida a los fieles, ni ignora las decisiones hechas en secreto. Activa la campanita
y sigue con nosotros explorando las páginas vivas de la Biblia.